Imagina, por un instante, que estás caminando por las antiguas calles de Jerusalén en aquella mañana que cambiaría para siempre la comprensión humana de la justicia, la misericordia y la gracia. Siente el calor del sol ascendiendo sobre los tejados de piedra, el murmullo de las multitudes que llenan el templo y la tensión casi palpable que recorre el aire. Allí está Jesús, el Maestro de Maestros, enseñando con calma y autoridad, mientras los fariseos y escribas, esos hombres que se creían guardianes de la ley, trazan en secreto un plan que ellos consideran infalible. Antes de continuar, quiero que hagas algo, dale un me gusta a este vídeo y suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una lección de vida que puede transformar tu forma de ver el mundo. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Estos líderes religiosos, expertos en cada letra y cada coma de la ley de Moisés, habían preparado una trampa tan precisa como un mecanismo de reloj. Su objetivo, atrapar a Jesús en un dilema imposible, un conflicto donde cualquier respuesta aparente sería una condena. Y su pieza central, una mujer, vulnerable y temerosa, arrastrada hasta el centro del templo frente a todos. Su pecado, según ellos, exigía la pena máxima, su presencia, un pretexto para desacreditar al Mesías. Maestro, dijeron con una reverencia falsa y calculada, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Según la ley de Moisés, debe ser apedreada. ¿Qué dices tú que debemos hacer con ella? Sus voces estaban cargadas de veneno, pero Jesús los escuchaba sin un gesto de alarma. Ellos no sabían que aquel que estaba frente a ellos no era un simple rabino, era el Hijo de Dios, capaz de ver más allá de las apariencias, capaz de leer los corazones. Los fariseos pensaban que estaban atrapando a Jesús entre la ley mosaica y el poder romano. Si ordenaba apedrear a la mujer, podrían denunciarlo ante Roma por sedición; si la defendía, podrían acusarlo de blasfemia ante el pueblo judío. Lo que ellos no comprendían era que Jesús no veía problemas donde ellos veían muros, veía oportunidades para revelar la verdad y la justicia divina de manera magistral. En lugar de responder de inmediato, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Un gesto aparentemente simple, pero cargado de un significado que nadie allí podía imaginar por completo. Mientras los fariseos esperaban ansiosos su respuesta, el maestro trazaba símbolos en el polvo del templo, recordando con cada movimiento que la verdadera autoridad no reside en la fuerza ni en la amenaza, sino en la sabiduría y la comprensión del corazón humano. Observa la escena: hombres orgullosos, expertos en la ley, sintiéndose invencibles, mientras Jesús, con calma sobrenatural, transforma el escenario en un tribunal silencioso donde cada uno se convierte en juez de sí mismo. Los fariseos habían traído únicamente a la mujer, ignorando que la ley dictaba que ambos, el adúltero y la adúltera, debían ser juzgados. Esa omisión no era un error, era hipocresía calculada, pero el maestro la reconoció y estaba a punto de devolverla con su propia fuerza, de manera que nadie podría cuestionarla. Lo que estaba a punto de suceder no era solo un giro legal o teológico, era un acto de revelación divina. La escritura en el suelo no era azarosa, era un espejo que reflejaba la corrupción moral de los acusadores y ofrecía a la mujer, silenciosa y humillada, una esperanza que sus opresores no podían comprender. Mientras Jesús continuaba escribiendo en el polvo del templo, los fariseos comenzaron a sentir una inquietud extraña. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, mostraban signos de desconcierto. ¿Qué estaba haciendo el maestro con ese gesto silencioso? ¿Qué secretos ocultos estaba revelando sin pronunciar palabra? Lo que Jesús trazaba no era solo una escritura, era una conexión directa con las profecías más antiguas que ellos conocían, pero que su orgullo les impedía comprender plenamente. Para entender lo que estaba sucediendo, debemos remontarnos más de 600 años atrás, a las palabras del profeta Jeremías. Él escribió: «Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que te abandonen, los que se aparten de ti en la tierra serán escritos». Jeremías hablaba de la eternidad,
de la justicia de Dios que conoce los corazones más allá de la apariencia. Jesús, al escribir en el suelo, estaba haciendo referencia directa a esta profecía. Los que rechazan la verdadera fuente de vida y gracia divina tendrán sus nombres escritos en el polvo, símbolo de su separación y de la temporalidad de su orgullo. Los fariseos habían rechazado la proclamación de Jesús como la fuente de agua viva, ignorando la invitación de acudir a él para saciar la sed espiritual que llevaba siglos persiguiendo al alma humana. Y ahora, frente a sus propios ojos, estaban siendo expuestos. Sus nombres, junto con su hipocresía, quedaban reflejados en el polvo sagrado del templo. Era un juicio silencioso, pero devastador. Los que vinieron a juzgar se encontraron juzgados, y la multitud que observaba comenzó a percibir, sin saber exactamente cómo, que algo extraordinario estaba ocurriendo. Juan nos relata que uno por uno, comenzando por los más ancianos, los fariseos se retiraron. Su orgullo había sido confrontado con la verdad de su corazón, y no podían sostener la apariencia de autoridad moral que tanto valoraban. Aquellos hombres, que se consideraban conocedores de la ley y justos ante los ojos de Dios, se encontraron desnudos ante su propia corrupción, expuestos ante la justicia divina que solo Jesús podía aplicar. Cada paso que daban hacia atrás era un reconocimiento silencioso de que no estaban en posición de condenar a la mujer que habían traído. En medio de esta tensión, Jesús se enderezó y pronunció las palabras que resonarían a lo largo de los siglos: el que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra. Esta frase no solo desafió la lógica humana y la interpretación rígida de la ley, introdujo un concepto revolucionario: la verdadera justicia debe ir acompañada de humildad y autocrítica. Jesús mostró que ningún ser humano está libre de pecado y, por lo tanto, nadie tiene la autoridad absoluta para condenar a otro. Aquí es donde la historia adquiere un nivel aún más profundo. Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. No era un gesto secundario ni un detalle menor, era parte de su enseñanza magistral. Mientras los fariseos y la multitud contemplaban el suelo, la verdad se desplegaba ante ellos de manera tangible y visual. Cada palabra escrita y cada pausa calculada de Jesús revelaban que la verdadera autoridad moral no reside en la fuerza, la apariencia ni la tradición, sino en la conexión directa con la voluntad y la justicia de Dios. Quiero que hagas algo mientras seguimos explorando esta historia. Comenta abajo cuál crees que es la lección más importante que Jesús nos deja con este acto. Reflexionar y compartir fortalece nuestra comprensión y nos acerca al mensaje de gracia y misericordia que trasciende los tiempos. Jesús no solo aplicó la ley, la reinterpretó desde la perspectiva de la misericordia y la compasión. Transformó un dilema imposible en una lección de vida que enseñaba a todos los presentes, y que hoy nos sigue enseñando a nosotros, que la justicia sin compasión es incompleta, y que la autoridad sin humildad es peligrosa. La mujer, testigo silenciosa de todo, vio que su destino no estaba determinado por los acusadores, sino por aquel que tenía la autoridad absoluta para perdonar y restaurar. La gracia se convirtió en acción tangible, y la misericordia en enseñanza eterna. Después de que los fariseos se retiraron uno por uno, quedó un silencio pesado en el templo. La multitud contenía la respiración, asombrada por la autoridad y la sabiduría del Maestro. En medio de ese silencio, Jesús se volvió hacia la mujer, la misma que momentos antes había sido humillada, arrastrada y expuesta ante todos. Sus ojos, llenos de compasión y comprensión, transmitieron un mensaje que iba más allá de cualquier juicio humano. No era el fin para ella, sino un nuevo comienzo. Ni yo te condeno, dijo con voz firme pero dulce, ve y no peques más. Con estas palabras, Jesús no solo ofreció perdón, ofreció restauración. La mujer, que había sido convertida en un peón en el juego de los líderes religiosos, recuperó su dignidad. La gracia de Dios se manifestó no como una excusa para continuar en el pecado, sino como un camino hacia la transformación. Aquí aprendemos la primera gran lección moral de esta historia. El perdón auténtico siempre viene acompañado de una oportunidad para cambiar, de una invitación a la renovación personal. La multitud observaba, aprendiendo algo que ningún sermón podría haber enseñado de la misma manera. Jesús demostró que la justicia sin compasión es ciega,
y la compasión sin justicia es indulgente. La combinación perfecta de ambos produce una verdadera transformación del corazón. Este acto fue un espejo para todos. Mostraba cómo tratar a los vulnerables no con condena ni humillación, sino con amor que restaura y dignifica. La mujer, símbolo de todos los que han sido injustamente juzgados, ahora podía caminar libremente, no porque el pecado se ignorara, sino porque la misericordia divina lo había cubierto con su poder restaurador. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en este momento, algo que muchos pasan por alto: la conexión con la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración, que recordaba los 40 años del pueblo de Israel vagando por el desierto y viviendo en tiendas temporales, simbolizaba la dependencia de Dios y la naturaleza temporal de la vida humana. Cada día de la fiesta incluía la ceremonia del agua, en la que los sacerdotes llenaban jarras de agua en procesiones solemnes, derramándolas sobre el altar como símbolo de la vida y la provisión divina. Jesús, durante esa misma fiesta, se había proclamado la fuente de agua viva. Cuando invitó a todos a acudir a él para saciar su sed espiritual, no hablaba de agua literal, sino de vida eterna, de la gracia infinita que fluye del corazón de Dios hacia quienes creen. Los fariseos, al rechazarlo, demostraban que su arrogancia y orgullo espiritual los alejaban de la verdadera fuente de vida, cumpliendo así la profecía de Jeremías: los que se apartan de Dios tendrán sus nombres escritos en el polvo. La ironía no podía ser más clara. En una fiesta que celebraba la dependencia de Dios, los líderes religiosos rechazaban al mismo que ofrecía la fuente eterna de agua viva. Jesús nos enseña, a través de este acto, varias lecciones profundas que trascienden la época y el contexto. La vulnerabilidad merece respeto y dignidad. La mujer fue humillada por los poderosos. Jesús la defendió, mostrando que la justicia divina siempre protege a los inocentes. La gracia transforma. El perdón no es una licencia para pecar, sino la oportunidad de vivir de manera diferente, reconstruyendo la vida sobre principios de verdad y amor. La autoridad moral debe estar acompañada de humildad. Los fariseos querían juzgar sin reconocerse a sí mismos. Jesús mostró que nadie puede juzgar a otros sin antes examinar su propio corazón. El pecado es universal, la misericordia es divina. Todos hemos fallado y necesitamos gracia. Juzgar a otros mientras ignoramos nuestras propias faltas es hipocresía pura. La verdadera justicia integra compasión y disciplina. Castigar sin enseñar ni restaurar es vacío. Enseñar sin justicia puede ser permisividad. En este punto, quiero que hagas una pausa y te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque estamos llegando al clímax de esta historia y a la enseñanza final, donde cada palabra de Jesús revela un misterio que cambiará tu manera de ver la justicia, el perdón y la misericordia. La lección final se manifiesta en la interacción entre la temporalidad humana y la eternidad divina. Lo que Jesús escribió en el polvo desaparecería al instante, barrido por el viento o los pies de los transeúntes, pero las palabras pronunciadas, la restauración de la mujer y la exposición de la hipocresía de los fariseos se convertirían en un eco eterno que atraviesa siglos. Esto nos enseña que las condenas humanas son temporales, pero la gracia divina tiene consecuencias eternas. Finalmente, Jesús nos recuerda que solo Él tiene la autoridad moral para ofrecer perdón sin comprometer la justicia. En un mundo lleno de acusadores y jueces autoproclamados, su ejemplo nos llama a actuar como ministros de reconciliación, extendiendo la misma gracia que hemos recibido. Nos invita a reflexionar antes de arrojar piedras, a reconocer nuestros propios defectos y a elegir el camino de la misericordia, restaurando a los caídos y honrando la dignidad de todos los seres humanos. Mientras la mujer se retiraba, libre de condena, la multitud permanecía en silencio, asimilando la lección de Jesús. Cada mirada, cada respiración contenía un peso espiritual que pocos podían comprender por completo. El Maestro no solo había ofrecido perdón, sino que había desplegado una enseñanza profunda sobre la autoridad moral, el pecado humano y la misericordia divina. Para apreciar completamente la genialidad de su enseñanza, debemos examinar cómo Jesús combinó sabiduría legal, teología profética y pedagogía visual en un solo acto. Cuando se inclinó a escribir en el polvo, no lo hizo al azar.
Los rabinos de la época utilizaban el suelo como espacio de enseñanza simbólica. Cada trazo podía ser una alusión a las Escrituras, una señal para los que tenían ojos para ver y entendimiento para comprender. Jesús estaba empleando remez, una técnica rabínica de insinuación indirecta, para comunicar un mensaje que solo podía ser captado por quienes conocían las profecías y la ley a profundidad. No es casualidad que la referencia clave sea Jeremías capítulo 17, versículo 13, «Los que se aparten de ti en la tierra serán escritos». La escritura de Jesús conectaba directamente el rechazo de los fariseos con esta profecía. Cada letra dibujada en el polvo era un espejo que reflejaba sus corazones. No había escapatoria, su hipocresía y orgullo quedaban expuestos ante todos. Incluso los ancianos, con años de conocimiento y experiencia, se retiraron primero, reconociendo que habían sido desenmascarados ante la autoridad divina. Jesús también aplicó principios legales existentes, conocidos por los mismos fariseos, con una precisión magistral. La ley mosaica establecía que quienes administraban justicia debían ser personas libres de culpa, un requisito que estos líderes convenientemente ignoraban cuando les convenía. Al decir, «El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra», Jesús estaba reivindicando la ley verdadera, revelando cómo había sido manipulada por el orgullo humano. Más aún, combinó la enseñanza legal con un profundo mensaje espiritual: el pecado es universal, y la misericordia no puede ser arbitraria. Todos estamos en la misma condición ante Dios, y nadie tiene el derecho absoluto de condenar al prójimo mientras ignore sus propias faltas. Este acto democratizó la moralidad. La justicia auténtica no es selectiva ni hipócrita, sino universal y transformadora. Ahora imagina la escena. El sol entraba por las ventanas del templo, iluminando los rostros asombrados de los presentes. Los rayos de luz hacían brillar el polvo donde Jesús había escrito, y la tensión espiritual era palpable. La multitud presenciaba un acto que combinaba lo legal, lo ético y lo divino en un solo gesto. Cada paso de los fariseos hacia atrás era como un eco visual de la verdad que Jesús había colocado ante sus ojos. La cámara de la imaginación capta cada detalle: el polvo levantado por los pies que retroceden, el susurro de los murmullos, la respiración contenida de aquellos que comprendían la profundidad de la lección. Además, la narrativa del agua viva se entrelaza perfectamente con la historia. Durante la fiesta de los tabernáculos, los judíos celebraban la provisión de Dios y la necesidad de depender de Él para la vida y la fertilidad de la tierra. Jesús, al declararse fuente de agua viva, no solo se identificaba como el Mesías, sino que mostraba que la verdadera dependencia no está en rituales ni tradiciones, sino en acudir a Él. La ironía es sublime. En medio de la ceremonia del agua, los fariseos rechazaban al que ofrecía vida eterna, cumpliendo involuntariamente la profecía de Jeremías. Este acto de Jesús tiene un nivel de simbolismo cinematográfico impresionante. El polvo del templo simboliza la temporalidad de los juicios humanos. La luz del sol que ilumina las letras representa la verdad divina que se revela a todos los que buscan entender. La retirada de los fariseos, especialmente los ancianos, es un testimonio visual del reconocimiento del pecado y la necesidad de humildad. La mujer, liberada y restaurada, encarna la gracia en acción, vulnerable pero dignificada, acusada pero perdonada. Aquí entra otra lección crucial para nosotros hoy: el perdón auténtico no humilla, restaura. La mujer no fue avergonzada ni reprendida públicamente por Jesús, fue la acción de los acusadores lo que la había expuesto. El Maestro mostró que la gracia, acompañada de enseñanza, tiene un poder transformador mucho más profundo que cualquier castigo. En este momento, quiero invitarte a darle like a este vídeo y comentar abajo qué lección de la historia te impacta más. Reflexionar y compartir fortalece nuestra comprensión y nos acerca al corazón de Dios. La narrativa no termina aquí. Cada detalle de la fiesta, cada gesto de Jesús, cada palabra pronunciada, estaba diseñado para enseñar algo eterno. La verdadera autoridad moral proviene de la conexión con Dios y del conocimiento del corazón humano. Jesús restauró el equilibrio entre justicia y misericordia, mostrando que el poder sin compasión es vacío,
y la compasión sin justicia es incompleta. Finalmente, recordemos que lo que Jesús escribió en el polvo desapareció con el tiempo, pero el mensaje, la gracia y la exposición de la hipocresía permanecen para siempre. Así como Él escribió en la tierra, nosotros estamos llamados a escribir en los corazones de los demás mediante amor, perdón y restauración, dejando un legado eterno que trasciende nuestras limitaciones humanas. Mientras la mujer se alejaba, libre de condena, la multitud permanecía en un silencio reverente. Cada persona allí presente había sido testigo de algo mucho más grande que un simple juicio. Estaban presenciando la manifestación de la justicia divina, la misericordia infinita y la autoridad moral suprema. Jesús había convertido lo que parecía una trampa mortal en una lección sobre la verdadera naturaleza de la vida espiritual, la justicia y la gracia. Ahora, al reflexionar sobre esta escena, surgen varias verdades eternas que resuenan con fuerza en nuestros corazones. La primera lección es la universalidad del pecado y la fragilidad humana. Jesús nos recuerda que nadie está libre de errores, todos tenemos defectos, todos necesitamos perdón. Los fariseos, quienes pretendían ser jueces implacables, fueron confrontados con su propia hipocresía, y eso nos habla directamente a nosotros hoy. Antes de juzgar a otros, debemos mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias faltas. La segunda lección es la hipocresía religiosa y la arrogancia moral. Los líderes de aquella época usaban la ley como arma, como escudo para su orgullo y poder. Jesús mostró que la verdadera espiritualidad no se trata de aparentar justicia, sino de vivirla en el corazón. No se trata de señalar la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga en el propio. Esta lección es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. La religión que se convierte en instrumento de superioridad moral deja de ser divina y se transforma en humana y limitada. La tercera lección tiene que ver con la autoridad y la sabiduría para juzgar. Jesús nos enseña que no basta con tener conocimiento, tradición o posición para administrar justicia, se requiere un corazón puro, humilde y lleno de compasión. La frase "el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra" no es solo un principio legal, es un principio de vida. Nadie puede juzgar verdaderamente a otro si no reconoce su propia humanidad y su necesidad de gracia. Cuarta lección es la restauración y el poder del perdón radical. Jesús no solo evitó que la mujer fuera apedreada, la restauró, la devolvió a su dignidad y le dio la oportunidad de rehacer su vida. El perdón que ofrece Jesús no humilla, no degrada, sino que transforma. Nos recuerda que cada acto de compasión, cada palabra de amor, tiene el poder de cambiar la vida de alguien de manera permanente. La quinta lección es sobre los vulnerables y cómo debemos tratarlos. La mujer acusada estaba sola, expuesta y utilizada como herramienta de manipulación por los fariseos. Jesús la defendió y la protegió, mostrando que la verdadera espiritualidad se mide por cómo cuidamos a los más débiles, a los que la sociedad desprecia o ignora. Hoy, este mensaje nos desafía a ser defensores de justicia, a levantar la voz por los que no tienen fuerza para hablar y a actuar con amor verdadero en cada situación donde el poder puede ser mal utilizado. La sexta lección tiene que ver con la temporalidad de los juicios humanos frente a la eternidad de la gracia divina. Lo que Jesús escribió en el polvo desapareció con el tiempo, pero las lecciones permanecen para siempre. Así también, nuestras críticas y condenas son efímeras. Solo el amor, el perdón y las acciones que transforman la vida de otros tienen un valor eterno. Esta verdad nos invita a invertir nuestras vidas en actos que dejen un impacto duradero, en lugar de desperdiciarlas en juicios superficiales y condenas pasajeras. La séptima y última lección es la autoridad única de Jesús para juzgar y perdonar. Solo Él tiene la combinación perfecta de justicia y misericordia. Solo Él está libre de pecado y, por lo tanto, solo Él puede ofrecer gracia sin comprometer la verdad. Cada encuentro que tenemos con su palabra y su ejemplo nos llama a reflejar esa misma gracia en nuestro trato con los demás, recordando que no somos jueces finales, sino siervos llamados a la reconciliación y al amor. Ahora, mira esta historia con tus propios ojos. La mujer liberada, los fariseos retirándose uno a uno, el polvo que fue testigo de los nombres de los acusadores y la multitud maravillada por la autoridad de Jesús.
Cada detalle está lleno de significado. El polvo, el agua viva, la luz del templo, los símbolos de la fiesta de los tabernáculos, el silencio que precede a la verdad. Todo conspira para enseñarnos que la justicia sin misericordia es incompleta, y la misericordia sin justicia es ineficaz. En este momento, quiero que tomes un instante para reflexionar y compartir en los comentarios cuál de estas lecciones resuena más contigo. Y si este vídeo te ha inspirado, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando historias bíblicas que transforman vidas. Finalmente, recordemos que la enseñanza de Jesús no se limita a un tiempo ni a un lugar. Nos llama hoy, aquí y ahora, a vivir de manera diferente, a mirar nuestros propios corazones, a extender perdón radical, a proteger a los vulnerables, a hablar con justicia y actuar con compasión. Cada vez que sentimos la tentación de arrojar piedras en nuestras relaciones, recordemos el ejemplo de Jesús. En lugar de condenar, ofrece restauración; en lugar de acusar, ofrece gracia; en lugar de juzgar, enseña con amor. Que esta historia no sea solo un relato del pasado, sino un faro que guíe nuestras vidas hacia la verdadera justicia y el perdón eterno, recordándonos que nuestros nombres también pueden ser escritos en el polvo, pero el amor que damos puede ser escrito en la eternidad. Que la próxima vez que enfrentes juicios, trampas o acusaciones injustas, recuerdes, solo la gracia, la humildad y el amor tienen el poder de cambiar el corazón humano.